tenemos que reconocer hoy tres órganos: el riñón, la vejiga, que ya la hemos visto varias veces, y el uréter. En el riñón, que es un órgano, pues que ha puesto teoría, ya tienen, es de forma más o menos de un frijol, como un riñoncito, todo como un frijolito, que tiene una parte más convexa, rodeada de tejido conectivo denso y regular, una cápsula, y tiene un hilio por donde entran y salen los vasos, las arterias aferentes y eferentes, y los túbulos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué tenemos que reconocer hoy de ese riñón? Primero, tiene dos zonas. Una zona que es la zona cortical, o sea, la corteza renal, y una zona que es la médula renal. Como pueden ver, hay unas estructuras acá arriba que sobresalen, que es la que está ya en mayor aumento, que es lo que se llama el corpúsculo renal. En ese corpúsculo renal es donde se hace el filtrado, donde se produce el filtrado de la orina, y luego pasa por los diferentes túbulos, o sea, entran a todos el recorrido que hacen en la nefrona y en el túbulo colector, y así van captando sustancias que deben quedarse en el organismo y eliminando las que no necesita el organismo. Entonces, tenemos que reconocer hoy, aquí en el laboratorio, cuál es la corteza y cuál es la médula. ¿Cómo reconozco que estoy en corteza? Por estos corpúsculos renales que están acá, que no vamos a encontrar en la médula renal. Entonces, ¿cómo identificamos un corpúsculo renal? Corpúsculo renal es aquel que está envuelto por un epitelio, que ya vimos cuando vimos, sí recuerdo cuando vimos el semestre pasado, lo primero que vimos, un tejido epitelial plano simple. En ese momento les dije, se encuentra y se llama la capa parietal de la cápsula de Bowman. No necesariamente en ese momento debían saber que eso era riñón, pero ya hoy sí tenemos que saber que esto es este epitelio plano simple, que corresponde a la capa parietal de la cápsula de Bowman, es la parte externa de ese corpúsculo renal, de esa estructura que se llama corpúsculo renal. La capa visceral de la cápsula de Bowman, que tiene dos zonas, esa cápsula de Bowman que envuelve al corpúsculo, tiene dos zonas, una que es la externa y una que entra aquí con esta red de capilares que vienen de las arteriolas aferentes que entran al corpúsculo y forman esta red de capilares que están en todo el centro del corpúsculo polar, y a ellas se va a adosar esa segunda parte de la capa parietal, que sería la capa, ya no sería la capa parietal, sino capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, ¿podemos identificar la capa visceral? No, porque está adosada a esta red de capilares que están allí y forman una estructura del corpúsculo renal que se llama glomérulo renal. O sea, es allí en el glomérulo renal, cuando se modifican esos epitelios, el endotelio de los capilares, donde se produce el filtrado de la orina, que luego va a esta parte del corpúsculo renal que se llama, esta zona de aquí, que se llama espacio de Bowman, como estructura. Luego ese filtrado que va allí, ¿hacia dónde se dirige? Recuerden que el corpúsculo renal, por teoría ya lo vieron, tiene un polo urinario y un polo vascular. El polo urinario es aquel que conecta con uno de los túbulos que hacen parte de la nefrona, y el primer túbulo que sale del corpúsculo renal, que se llama tubo contorneado, ¿cómo? Proximal. El tubo contorneado proximal, tenemos que ahora ver qué características tienen cada uno de esos túbulos para luego identificarlos en la plaquita que tenemos. Tubo contorneado proximal, como casi todos, excepto la rama delgada del Lassa de Henle, tiene un epitelio cúbico, cuboide más o menos, núcleo redondo. Tiene un epitelio cúbico, pero en el borde apical de estas células que forman el túbulo contorneado proximal hay unas microvellosidades,
y por eso su borde forman como unas estriaciones en cepillo y por eso su luz es irregular. Característica principal del tubo contorneado proximal es irregular. El citoplasma trata de tomar un poquito más ese colorante ácido de la hematoxilina iosina, que es la iosina, por eso se ve un poco más rosado el citoplasma del tubo contorneado proximal. No tiene tantos núcleos y una característica que nos ayuda bastante es que en toda esta parte que se llama corteza renal, el tubo contorneado proximal es mucho más largo y el tubo contorneado distal es mucho más corto. Por eso encontramos mucha mayor proporción de tubos contorneados proximales en la corteza y menos tubos contorneados distales. Entonces, como pueden ver, ahorita que pasemos la placa, vamos a ver que esta parte, esta zona de la corteza se ve mucho más oscura, mucho más rosada, y esta se ve mucho más pálida, precisamente por la cantidad de tubos contorneados proximales que hay en la corteza. Dicho de otra forma, en la médula no vamos a encontrar tubo contorneado proximal, solo en la corteza. Señorita. En lo que es el glomérulo renal, o sea, ¿cómo preguntaría completo el corpúsculo renal? Tendría que ponerlo en un momento grande y decir, diga la estructura en el campo, la única forma. Porque si no, siempre voy a estar indicando cualquiera de las partes del corpúsculo renal. O sea, solo pondremos un glomérulo. O sea, glomérulo renal es solo que lo señala. No, glomérulo renal es la parte central del corpúsculo renal. Ah, bueno. Ya. Entonces, si seguimos hablando después del tubo contorneado proximal, esa nefrona va a tener una parte recta del tubo contorneado proximal que baja hacia la médula a través de los rayos medulares y luego se convierte en esa estructura que se llama rama descendente del asa de Henle, que es un epitelio plano simple. Pero ahorita hablamos de esa parte, sigamos con la corteza. A pesar de que no es lo que continúa con la nefrona, en la corteza, otro túbulo que encontramos con certeza en la corteza y que no vamos a encontrar en la médula, se llama túbulo contorneado distal. A diferencia del anterior, es mucho más corto, por eso hay menos, nos cuesta más trabajo encontrarlo que el tubo contorneado proximal. Tiene un epitelio cúbico simple, una luz regular. Cuando hablo de luz regular es esto, ya no presenta esas estriaciones, ese borde en cepillo que tiene el contorneado proximal. Tiene una luz regular y lo vamos a encontrar casi siempre cerca al corpúsculo renal. Los núcleos son abundantes y por lo regular son muy continuos. No hay espacio casi entre ellos, son continuos, diferente al tubo contorneado proximal que tiene menos núcleos, tiene más espacio entre esos núcleos. Entonces, estos dos túbulos siempre los vamos a preguntar en esta zona, en la corteza, porque acá en la médula no los hay. ¿Qué otro túbulo entonces? Veníamos del proximal, del tubo contorneado proximal bajo y forma la rama descendente del asa de Henle. ¿Qué tejido epitelial tiene esa asa de Henle? La delgada. Tiene un tejido epitelial plano, simple. Sus núcleos son muy parecidos. Si yo hago un corte transversal de un capilar, se va a parecer mucho a una rama delgada del asa de Henle. ¿Cómo le identifico más o menos? Primero, tiene unos núcleos, sus núcleos hacen como una protuberancia hacia la luz, un poco, esto. El capilar por lo regular siempre es un poco más aplanado. Y este, si tenemos suerte, va a tener glóbulo rojo adentro, este no. Entonces este sería un corte transversal de la rama delgada del asa de Henle, o también lo puedo encontrar en cortes longitudinales y lo voy a ver así. Rama delgada del asa de Henle. Luego,
hace este asa, sube nuevamente hacia la corteza, ya en el borde, ya en la parte profunda de la médula, sube y cuando ya está llegando a estas estructuras que se llaman rayos medulares, o sea, la médula entrando a la corteza, esto que está aquí, ¿qué encontramos? Que se va a convertir en esa estructura que se llama tubo contorneado distal. El tubo contorneado distal, como ya les dije anteriormente, siempre está en la corteza relacionado con el corpúsculo renal. Cuando esa rama, el tubo contorneado distal, se acerca a la pared, al polo vascular del corpúsculo renal, allí forma cuando se llama y forma una estructura que se llama mácula densa. Si ustedes ya la vieron en teoría, seguro que la saben muy bien. Mácula densa para formar el aparato, hacer parte del aparato juxtaglomerular. Entonces, allí en ese momento lo vamos a encontrar así. Podemos encontrar cuando forma la mácula densa que se aumentan los núcleos, el epitelio no se vuelve tan cúbico, las células se vuelven más altas, se modifican un poco para formar la mácula densa. Entonces, después que ya pasa eso, entra aquí a los rayos medulares y empieza a formar lo que se llaman los túbulos colectores. El túbulo colector continúa después de la nefrona. La nefrona y el tubo colector forman lo que se llama el túbulo urinífero, y ustedes lo saben bastante bien. Es la estructura funcional del riñón. Entonces, esos túbulos colectores, cuando entran aquí, cuando bajan, que vienen del tubo contorneado distal, tienen un epitelio cúbico, no tan alto al principio, cuando están en los rayos medulares, o sea que podemos encontrar túbulos colectores desde aquí, como si estuviesen metidos en la corteza, porque bajan de acá y entran a la médula. Entonces, en ese momento, este epitelio cúbico simple del túbulo colector no es tan alto, no es tan amplio. A medida que va bajando, el epitelio va siendo un poco más alto, pero sus células siguen siendo cúbicas. Tienen como la particularidad de que el citoplasma a veces no se colorea mucho y se ve bastante pálido. Tienen un borde a veces como si estuviese abultado un poco el citoplasma de la célula hacia afuera, y hacen como esto. Y lo más importante, no tanto esto que les estoy diciendo, es esto, que siempre se les va a observar su límite intercelular, cosa que no alcanzamos a ver muy bien aquí en el túbulo contorneado distal ni en el tubo contorneado proximal, pero sí lo vamos a ver aquí, en el túbulo colector. Esos túbulos colectores ya bajan, se forman un túbulo grande ya cuando está llegando a la papila y forman los túbulos colectores de Bellini. ¿Qué otro túbulo me salté? Cuando baja el tubo contorneado proximal, que forma el tubo contorneado proximal recto, forma la rama delgada del Lassa de Henle, sube nuevamente y forma la rama gruesa del Lassa de Henle. Esta rama gruesa, antes de convertirse en el tubo contorneado distal, es esta que estamos aquí. ¿Qué características tiene? También es un epitelio cúbico simple, son un epitelio bajo, tiene un núcleo redondo sobre el citoplasma, por lo regular a veces es un poquito rosado, acidófilo. Sus núcleos son pocos y no son continuos. Tratan de dejar como espacio, a veces son continuos en ciertos trayectos, pero en ciertos trayectos no. Diferente al tubo contorneado distal, del cual ellos después van a convertirse en el distal, y allá sí son abundantes y continuos. Aquí son discontinuos y son pocos núcleos. O sea, lo podemos encontrar aquí entre los rayos medulares, por aquí, por esta zona, antes de llegar a la corteza. Bueno, eso en cuanto al riñón. ¿Qué pregunta tienen antes de pasar a la vejiga? Profe, ¿cómo ustedes no entendí muy bien la parte del corpúsculo renal? O sea, ¿Cómo qué? ¿cómo lo preguntaría usted? ¿Consumo solamente de que lo normal, como siempre hacemos los exámenes? No, normal. Siempre yo no puedo usar otra cosa que no sea microscopio. O sea, lo preguntaría
Si quiero preguntar solamente el corpúsculo renal, solamente el corpúsculo renal, me tengo que ir a un momento grande. Ya, para que ustedes nomás vean el corpúsculo renal y decir, diga la estructura que ocupa el campo. Y que solo el campo está ocupado por un corpúsculo renal. Pero de allí del resto, yo porque me lo preguntaron. Obviamente por eso contesté. Pero normalmente hay que indicar algo en el corpúsculo renal, o sea que siempre va a ser cualquiera de las partes del corpúsculo renal. Ya sea la capa parietal, el espacio de Bowman, ya sea el glomérulo. ¿Sí? Profe, en la médula entonces solo encontraríamos los tubos colector y la rama gruesa y delgada del cerebro. Muy bien, exactamente. En la médula serían estos tres y en la corteza serían estos. Ahora, no significa, y creo que no me están entendiendo, de pronto no me están entendiendo. En la corteza, aquí hay una estructura, esta médula entra hacia la corteza y forma lo que se llaman los rayos medulares. En esos rayos medulares puedo encontrar túbulos colectores porque se están formando del tubo contorneado distal. Puedo encontrar rama gruesa del Lazarus, pero como por ayudarles un poco, siempre les digo que estas tres estructuras se las pregunto aquí abajo. ¿Ya? Bueno, sigamos. La vejiga. La vejiga es un órgano que ya le hemos visto mucho, este tejido epitelial que está aquí. El tejido epitelial, ¿cómo se va a llamar? Tejido epitelial polimorfo de transición. Ratificado polimorfo de transición. Si hablamos de vejiga y ureter, estamos hablando de los mismos tejidos, de las mismas capas. Pero ¿qué sucede? Que la vejiga es un órgano mucho más amplio. Es esa que recibe todo el filtrado que viene de los uréteres y llega aquí y allí se almacena. Perdón, del uréter, aquí se almacena. Después de esto sale por la uretra. Entonces este es el depósito, este es más grande, tiene más capas, más células, más músculo. Entonces, ¿qué tengo que diferenciar aquí para no equivocarme entre esto y esto? Prácticamente es decir qué órgano es. Entonces, el epitelio es el mismo. Tejido epitelial estratificado polimorfo de transición. Esta es la luz, por eso les puse así, como para que vieran que esta es la diferencia, una de las mayores diferencias. La luz de la vejiga es una luz amplia, no cabe todo el órgano en el campo microscópico. Aquí hay un sector de la vejiga. Si yo miro el uréter cabe completamente su luz en el campo microscópico. La puedo ver toda, todo esto. Y es como una luz estrellada. Igual esta también sería, pero es una luz amplia, no va a caber toda en el campo. Segundo, luego sigue tejido conectivo laxo. Aquí esta capa es mucho más extensa que el tejido conectivo laxo que está debajo del epitelio del uréter. Luego viene la capa muscular externa, esta que está aquí. Esta capa muscular. Esa capa muscular toda es de músculo ¿qué? Músculo liso. Entonces, pero aquí hay tres orientaciones en este tejido, en esta capa. Hay una longitudinal, una circular, una longitudinal externa. Entonces, ¿qué pasa? Que igual no se van a ver las capas como las vemos en el tubo digestivo, por ejemplo, que sabíamos cuál era la capa interior y cuál era la capa posterior. Aquí no, aquí están tan mezcladas que es difícil como decir, esta pertenece tal vez por el corte, porque veo que las primeras líneas de músculo liso están en corte transversal. La segunda están en corte longitudinal y la tercera están en corte transversal allá en la plaquita. Entonces, eso de pronto me ayuda a decir, esta es la primera capa, la segunda y la tercera. Pero tiene mucho músculo liso y es bien grueso. Luego viene tejido conectivo laxo, que forma o es serosa, si le ven epitelio plano simple, o es del lado donde tiene adventicia, que también puede tener o serosa o adventicia. Entonces, o es serosa
si le vemos este epitelio plano simple, y si no se lo vemos, pues es adventicia. Lo mismo sucede aquí. Pero ¿qué pasa con la muscular del uréter? Es esto. O sea que es muy fácil identificar el uréter en relación a la vejiga. Lo que tienen es esto, que sí lo van a identificar, que solo estos dos órganos tienen ese tejido epitelial que se llama epitelio polimorfo o de transición. O sea, que identificar el órgano es fácil por el epitelio. Ya sé que estos son los dos órganos que hacen parte del sistema urinario. Y identificar el uno del otro, pues muy fácil, por lo que les he estado diciendo, por su luz, por la cantidad de músculo que tienen y por todos los tejidos, la pared, que es tan gruesa es su pared o no. Sandrita, ¿tú tienes la cartuchera? Estaba durmiendo. Por favor, apaguen allá, tengan la bondad. La próxima clase vamos a dar masculino y femenino, me dijeron el mismo día, ¿verdad? Sí. Y luego ya la próxima semana tendrían el repaso. O sea que el examen sería como un 22, algo. 23 cargos. 23. No sé, por ahí 21, 22, 23. No sé. ¿Qué les cae a ustedes? A nosotros nos queda 23. Ok, entonces el otro grupo 22. Miremos acá, por favor, hagan silencio un ratito. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esta es la parte externa. Aquí iría la cápsula de tejido conectivo denso irregular, que no la veo ahí. Si yo estoy viendo esto y diga la estructura en el campo, ¿qué me diría? Corteza renal. Muy bien, corteza renal. Enseguida identifico esto que está aquí. Esto que está aquí corresponde a los corpúsculos renales. Ahorita lo ponemos en mayor o menos, no se preocupen. Y aquí está esto que les dije que eran los rayos medulares, que parece que la médula se mete hacia la corteza. Mírenlos aquí. Este pedazo que está aquí, ¿sí ven? Que son solo túbulos. Estos son los rayos medulares. Esto era donde les decía que el tubo contorneado distal, cuando ya pasó por aquí, por los corpúsculos renales, entran aquí y se convierten en el túbulo colector, que no hace parte de la nefrona, ya lo saben. Inclusive tienen origen embriológico diferente, el túbulo colector y la nefrona. Entonces, si todo esto es corteza, ampliemos a ver qué vemos en la corteza. Aquí se ve el corpúsculo renal. Este que está aquí, todo es el corpúsculo renal. Esto que está aquí es el glomérulo renal. Aquí hay un pedacito del tubo contorneado distal. Miren cómo se aumentan el epitelio cúbico de la pared de ese túbulo contorneado distal para formar lo que se llama la mácula densa, que es una de las partes del aparato justa glomerular. Aquí se formaría el filtrado, o sea que en esto vamos a encontrar que los capilares, una red de capilares que hay aquí, y además de eso la capa visceral de la cápsula de Bowman, que está adosada a esos capilares.
ellos dos se modifican y forman el filtrado, y ese filtrado pasa aquí, a este espacio que se llama el espacio de Bowman. Y ese corpúsculo renal está rodeado por estas células, por este epitelio plano simple que está aquí, que nomás veo esas dos celulitas aquí en este momento, pero está alrededor de todo ese epitelio plano simple, y se llama la capa parietal de la cápsula de Bowman. Capa visceral está aquí, capa parietal está acá. Como estructura glomérulo renal, como estructura espacio de Bowman. Esa estructura, yo pongo, o sea, me ponen estructura y el indicador está ahí en el medio, pongo glomérulo. Aquí glomérulo renal. Y si me ponen sin especificar, o sea, Que no tengo por especificar. La estructura esta se llama glomérulo renal. Es una parte del corpúsculo renal. ¿Ya? Bueno, entonces ahora sí miro todo lo demás. Lo que está alrededor del miren cómo se ve más rosado. Si ven esta zona, se ve mucho más rosada por el citoplasma bastante acidófilo que tienen estas células. Estos que ustedes ven aquí, que no tienen una luz regular. Cuando hablo de luz regular, estoy hablando de una luz que yo la vea así. ¿Sí ven? Esta luz, no puedo decir, esta es la luz regular que tiene esta estructura. Tiene como si tuviera flequito por dentro o está así regular. Esto, por ese borde en cepillo que tienen cada una de estas células cúbicas. Miren que tiene sus núcleos normales, pero no es que tenga abundantes núcleos tampoco. El epitelio es cúbico, miren que su núcleo es redondo, y en su mayoría, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en su mayoría, la corteza está formada por estos tubos contorneados proximales. Tienen mayor, son los mayores porque es mucho más largo. Bueno, de aquí empezamos a buscar un tubo contorneado proximal, de distal, perdón. Sí, ese que les mostré es distal, pero vamos a buscar otro que se vea. Ahí arribita Ahí ayuda. Ahí ese que está al lado de abajito. ese profe, abajo, acá, ese. ¿Este? No, no tiene tan abundantes núcleos. ¿Y es cuál? Vamos a buscar. Porque es que aquí a veces se empieza uno a confundir con esto. Porque parece que fuera este ya un distal. Porque mire que tiene abundantes núcleos, su luz es regular. Pero ¿qué pasa? Que si yo puedo el micrométrico, mira que ya yo veo los límites intercelulares. ¿Qué quiere decir? Que ya los túbulos contorneados distales ya han formado este túbulo que se llama túbulo colector cortical, que así se llama. Entonces ese túbulo colector ya me hace confundir un poco y decir de pronto sí, esto puede ser un tubo contorneado distal. Lo que pasa es que él es tan cortico que no alcanzamos a ver tantos cortes de ese túbulo aquí y pasan a veces desapercibidos. Este ya es está formando un túbulo colector aquí. Con lo pálido del citoplasma también. Si no podemos, pues lo buscamos en el microscopio. Vamos a ver. Me gusta buscarlos alrededor de los corpúsculos. Que ellos lleguen allí para formar el mácula densa.
Este aquí parece que fuera parte de, miren que los núcleos son seguiditos. Y todo esto sería esto, este pedacito que está aquí. Me parecería más que fuera un tubo contorneado distal. ¿Este qué sería? Este. Todos son proximales. Aquí podría ser este, está aquí cerca del corpúsculo renal. Tiene abundantes núcleos, pero todavía no es como me gustaría encontrarlo, para que se vayan formando la idea, porque si no, no lo vamos a ver. Aquí va otro. Y aquí, este que está aquí, a pesar de que no pasó por toda la luz. Este que está aquí también. Miren aquí. Este que está aquí, esta pared de aquí, aquí no salieron los núcleos, pero así son, así seguiditos. Este que está aquí arriba, núcleos continuos, luz regular. Bueno, busquemos entonces, vamos a la acá. Si yo digo estructura que ocupa el campo, ¿qué me diría? Médula renal. A médula renal. O sea, en este momento ya estoy en médula renal. Este que estoy viendo aquí, núcleo, un epitelio cúbico, tiene pocos núcleos y en Rama la gruesa. del asa de vena. Ya que la vi, vamos a decirlo, porque si no, después no la encontramos. Pero un momentito, si no esta placa, cambio la placa, porque hay unos túbulos predisores que se ven hermosos. Se le ven las características que les dije ahorita. Miren aquí. Miren esto que están acá. Se les ve en el límite intercelular, tiene un epitelio cúbico, el citoplasma es bastante pálido. Este que está aquí, este que está acá, este que está aquí, este que está aquí, aquí. Hay cortes, todos estos son cortes transversales, pero también los puedo encontrar en cortes longitudinales.
aquí, ¿qué sería? Rama delgada de enlaza de gente. Rama delgada de enlaza de gente. ¿Y este que está aquí? Rama gruesa de enlaza de gente, igual que este que está acá. Y aquí no salieron los núcleos, pero aquí abajo sí. Ya, déjame encontrarlo. ¿Este qué sería? Rama gruesa de enlaza de gente. Déjame que aparezca aquí. ¿Dónde? Ayúdame a ver. Estaba más antes. La muevo un poquito hacia la izquierda. Ahí arriba. Por ahí. ¿Esta qué sería? Rama gruesa. Aquí estaría uno. Este que está aquí. Fíjense que los núcleos no están sobre un citoplasma como en la rama gruesa, sino que hacen como una protuberancia hacia la luz. No se le ve el citoplasma. ¿Este qué sería? En corte longitudinal. Las ramas no, rama gruesa. Corte longitudinal. Este no. Volvimos nuevamente a qué? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Esto? Túmulo contorneado proximal. Volví a entrar a la corteza. Volví a entrar ahora ¿a dónde? Estructura. Estructura. Túmulo colector. ¿Y este? Rama gruesa de enlaza de gente. Estructura. Túmulo colector. Cuando pregunté el órgano hay que especificar si estamos en la médula o No, porque seguro que te van a preguntar o estructura y órgano. Entonces, solo pondría nuestro túmulo colector. por ejemplo, estructura en el campo y órgano. Médula renal, o estructura indicada, por ejemplo aquí diga la estructura indicada, diga el órgano. Túmulo colector. Colector y riñón. Esta parecería que fuera una pequeña rama delgada de la sarna. Bueno, pues vamos a la otra. Por esta capa que estoy viendo, ¿quién sería? Todo esto como órgano. Puede ser vejiga.
muy grande. Y miren la luz no cabe aquí, solo hay un sector de ella, un pedacito de ella que puede entrar, pero no cabe completamente en el campo. O sea que empecemos por aquí. Tejido. Ahora sí es correcto, tejido epitelial estratificado polibolo. Luego está el tejido conectivo laxo y luego viene este tejido Muscular liso. muscular liso. Miren, este corte es transversal. Si ven los núcleos, redonditos, transversal. Pero si yo miro este corte, es un corte del músculo liso longitudinal. Cuando uno mira acá, otra vez viene transversal. Este que está aquí. Transversal, longitudinal y nuevamente transversal. Entonces son las capas que tiene la de músculo liso. Y aquí estoy viendo, ¿qué sería esto que está aquí? Serosa, porque aquí estoy viendo epitelio plano cístico. O sea que este pedazo que tengo aquí sería serosa. Y ya me preguntan así, donde no veo el epitelio, así sea serosa, pero no lo veo. Esto sería apenilicio. O sea que como órgano esto es Mejilla. vejiga. Está más fácil. Aquí la difícil es el riñón. Bueno, es difícil, es por los tubitos. Pero estos dos órganos son fáciles. Miren aquí, cabe completamente, miren aquí la luz. Aquí se ve cerrada la luz. Esta es la luz. O sea que veo la parte de arriba y la parte de abajo del lateral izquierda, derecha. Todo esto es la luz de este órgano chiquitico. Inclusive a veces les cuesta trabajo como enfocarlo porque es un puntico. Esto es tejido conectivo laxo. Ahí la capa muscular, miren lo corta que es. Es esto. La capa muscular, músculo liso. Y aquí vendría la adventicia o serosa. Ahí la adventicia. Y si les digo, a ver, estructura. Arteriola. ¿Y esta? Arteriola. ¿Y esta? No es vértebra. Esta no es una vértebra. Mírenla. Miren la cantidad de músculo que tiene, similar a su luz. O sea que esto es una arteriola en corte longitudinal. Vamos para que repasen. Dirán ustedes, bueno, y eso no va a entrar. Pero si hace parte del órgano, cualquier cosa se puede preguntar del órgano. ¿Esto qué tejido es? Una sola estudiante lo oída por regular muscular liso. Esto es un vaso sanguíneo que no pasó por el corte, no pasó por su luz, sino que apenas lo rozó la pared. Y por eso esto que estoy viendo aquí es músculo liso. Esto que sucede aquí, ¿sí ves? Aquí pasó por la luz, el músculo liso quedó alrededor de su luz, pero si aquí el vaso lo tomó, solamente lo rozó externamente, o sea, por el músculo, por eso lo veo aquí, este músculo, no veo la luz. Es lo mismo que había pasado ahí. Bueno, queridos.